corazones, que no sea yo hablando a ustedes, sino que sea el Señor hablando a todos nosotros. Hermanos, los invito a que busquemos en la palabra de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, más o menos por la mitad de la Biblia, y vamos a buscar el capítulo 11. Cuando ya lo tenga ahí puede decir amén. Eclesiastés 11, y vamos a leer desde el verso 9. Dice la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a leer. Vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 8. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los flechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el pozo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. A veces cuando la pantalla de mi celular se apaga en medio del transporte público y levanto la mirada, me encuentro con un espejo de la realidad, rostros de personas marcadas por el aburrimiento, el afán y una clara amargura. Esa sensación que me da a mí cuando veo el transporte público, estoy seguro que no es un espejismo pesimista, ni una idea mía, ni una simple casualidad de ese bus. Es la imagen exacta de nuestro mundo. Estadísticas globales confirman lo que se puede ver en esos recorridos diarios. De acuerdo con reportes recientes, 4 de cada 10 adultos en el mundo terminan su día con el peso de un estrés muy profundo, y las emociones negativas como la tristeza y la ira han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos 10 años. A esto se suma una alarmante crisis de aislamiento. Más de 330 millones de jóvenes y adultos caminan entre multitudes todos los días, comparten asientos y calles, pero pasan semanas enteras sin tener una conversación real con otra persona. Nos hemos convertido en una sociedad hiperconectada a los dispositivos, pero profundamente solitaria en la realidad. ¿Cómo llegamos hasta este punto de amargura, que a veces notamos incluso en nosotros mismos siendo cristianos? Caímos en la trampa de tratar la alegría diaria como si fuera algo menor, y mejor más bien soñar con algún día en algún destino soñado y exclusivo donde sí realmente la encontraremos. Hemos despreciado lo cotidiano al poner la expectativa tan alta, y provocamos así que el 99% de nuestra vida común y corriente ya no tenga ningún deleite. Nos hemos robado el asombro por lo común y por lo ordinario. La paradoja es que la verdadera felicidad nunca ha estado en la meta, sino en la calidad del recorrido,
La alegría no reside en la acumulación de cosas, sino en tomarse un café en compañía de alguien, saludar a un vecino y saberse reír del día a día. El olor al pan caliente en la mañana o una charla honesta donde te sientas escuchado. La tranquilidad de respirar mientras miras por la ventana camino a casa. Así que el acto de mayor rebeldía contra la amargura moderna es dejar de perseguir la alegría como si fuera algo de otro día. La felicidad es una práctica diaria. He titulado este sermón Alégrate en Dios, acuérdate de Dios, y lo he dividido precisamente en esas dos partes. Alégrate en Dios desde el capítulo 11, verso 9 al 10, y acuérdate de Dios desde el capítulo 12, verso 1 al 8. Alégrate en Dios y acuérdate de Dios. Así que empecemos por el principio, por la parte 1. Alégrate en Dios. Y acompáñenme allí a leer, capítulo 11, 9 al 10. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bien, quiero que noten la primera palabra que usa el autor. ¿Cuál es? Alégrate. Y la intención con que la dice. No dice sería una buena opción que te alegraras, o tal vez si puedes y hoy te sientes con el ánimo, alégrate, sino que lo hace de una forma imperativa, de una forma clara, como una orden, no como una opción ni como un consejo. Es un llamado claro y al mismo tiempo sencillo. Alégrate. Y dice: alégrate, ¿quién? Joven. Alégrate, joven, en tu juventud. Es importante aclarar esta palabra o este tema antes de continuar. De lo contrario nos vamos a perder y no vamos a comprender la riqueza del pasaje. Sí se dirige inicialmente a un joven, pero ¿por qué? ¿Acaso el texto es un texto solo para jóvenes? ¿O acaso solo los adolescentes deben tener alegría? ¿Usted qué opina? Y si fuese así, entonces, ¿cuántos años debería tener el correcto lector de este pasaje? Un adulto no debería entonces leerlo. No, creo firmemente que en realidad el pasaje no tiene como objetivo hablarle en realidad a un joven, sino que más bien el autor, en este caso Salomón, utiliza la imagen de un joven o la ilustración de un joven, que es distinto, para hablarle a todas las personas que tenemos vida. Y se va a notar esto cuando en contraste más adelante lo veamos con una persona que ya va perdiendo esa vida, esa juventud. Así que no es un pasaje para jóvenes, es un pasaje para las personas que tenemos hoy vida. Este pasaje se dirige a todos los aquí reunidos. Es muy importante que no caiga en la trampa de llegar a pensar que este pasaje no le habla a usted porque tiene cierta edad. Porque repito, todos aquí tenemos aún vida. Y aún si alguien que me escucha está en una etapa muy muy avanzada de su vejez, aún usted es un joven, porque tiene vida. Hay una realidad, y es que no tendremos siempre el regalo de la vida, al menos en este momento y lugar, o desde este lado de la eternidad. Repito, no tendremos siempre el regalo de la vida como hoy lo tenemos. Usted como cristiano, hombre y mujer que ha creído en Cristo y en la vida eterna, podría decir: ok, un momento, yo sí tengo vida eterna, allí seré feliz y allí no habrá muerte para mí. Es verdad, pero no te anticipes. Así será plenamente, pero antes de eso usted tiene una vida aquí. Así que, alégrate. Habiendo dicho esto y aclarado que el pasaje no es un mensaje exclusivo para adolescentes o algo por el estilo, sino más bien para todo aquel que aún tiene vida,
sea joven y viejo, o aún sea cristiano, y ya tenga asegurada la vida eterna, pues tenemos una vida aquí también. El pasaje continúa con una expresión: y tome placer tu corazón. El corazón en la Escritura no es una emoción, como a veces entendemos esa palabra, ¿no? Todo lo que es del corazón lo entendemos como una emoción. Esta palabra en realidad en el original es lev, que se traduce como corazón, pero que en realidad incluye todo el ser humano. Cuando la Escritura se refiere al corazón del hombre, se está refiriendo a todo lo que es, a sus emociones, porque somos seres emocionales también, pero también a sus pensamientos, a su mente, pues somos seres racionales. En la Escritura lo que sentimos y lo que pensamos, o lo que somos, es completamente todo lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso dice la palabra que como piensa él, así es, como siente, así es también. En otras palabras, se podría leer este fragmento como toma placer con todo lo que eres, o toma placer con todo lo que tú sientes en tu corazón, como lo entenderíamos hoy, pero también con todo lo que tú piensas. Y nótese que la palabra que usa después es placer. Esa palabra en algunos contextos se ha relacionado únicamente con algo pecaminoso, pero no es así. En realidad la Escritura lo utiliza muchas veces para hablar sí de cosas malas, pero más veces para hablar de cosas buenas. Utiliza otras palabras muy similares como deleite, como gozo. Así que la alegría es un llamado de Dios, como veíamos ahorita. No es una opción, es un llamado de Dios, pero también es un placer, es un deleite, es un gozo. Usted podría preguntarse, ok, entonces Dios nos ordena estar alegres y sentir placer por nuestra vida, pero ¿cómo sentir alegría? No puedo forzar o forzarme a sentir alegría, dirían algunos. Si no tengo un motivo en el día a día, ¿en qué o cómo me puedo alegrar? El pasaje mismo lo responde, y eso es lo maravilloso y glorioso de la Escritura. Así que dice, tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y dice, y anda en los caminos de tu corazón, ¿y qué más? Y en la vista de tus ojos. Así que nos da dos maneras en las que nos podemos alegrar o podemos cumplir esta orden de Dios. Acerca de los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Caminos implica transitar por esos deleites, por esos gozos, por esos placeres de nuestro corazón y también obviamente de nuestra mente. Hay personas que disfrutan mucho, por ejemplo, ahorita con los partidos de fútbol. Ver el fútbol, pues bien, es un placer bueno. Así que camina por los caminos de tu corazón, o transita por los caminos de tu corazón, a través de los deseos de tu corazón. Hay personas que les gusta, no sé, tal vez comerse un plato de carne delicioso, preparado de una manera muy específica. Pues bien, camina a través de esos placeres de tu corazón. Transita a través de esos placeres. Hay personas que de pronto no es un deporte o no es un alimento, sino es un tema particular, por ejemplo, y que aparentemente no tiene que ver mucho con Dios directamente, pero sí indirectamente, por ejemplo, las motos. Pues bien, ¿te gustan las motos? Transita por esos deseos de tu corazón. Disfruta de esas cosas, porque esas cosas son un don de Dios. Lo que tú haces en el día a día y que tú disfrutas y que es conforme a la Escritura no es malo. Hace parte de los deleites que el Señor pone delante de ti. Y es por eso que el pasaje continúa en los caminos de tu corazón. ¿Y qué más? Y en la vista de tus ojos.
Y algunos interpretan como si esto fuera un detalle poético, ¿no? Cuando leemos Proverbios, Salmos o Eclesiastés, vemos que hay muchas cosas y pensamos que son cosas poéticas, pero realmente no es algo poético ni es un detalle, un detallito menor. En realidad es algo que nos clarifica cada vez más el pasaje, y aquello que está delante de nuestros ojos o a la vista de nuestros ojos en la Escritura, y sobre todo en los libros como Eclesiastés, Salmos, en los libros de sabiduría, Proverbios, Job. La vista de tus ojos es todo aquello que está delante de nosotros. En la Escritura, y sobre todo, como decían estos textos, se habla acerca de estas cosas como todo aquello que está delante nuestro, que Dios lo ha puesto, ¿sí? Así que lo que está a la vista de nuestros ojos es todo aquello que Dios pone por su gracia delante de nosotros, que son muchas cosas: un paisaje, un alimento que nos gusta, un tema particular que nos gusta. Todas esas cosas son manifestaciones de la gracia divina. Necesitamos comprender que la alegría es un camino y no un destino. Es algo que está delante de nosotros y que Dios nos lo entrega delante de nosotros. Es una actitud y no es un resultado. No es solamente un lugar al que llegaremos, sino es más bien una decisión que tomamos todos los días dando gracias a Dios. El mismo libro de Eclesiastés se usa varias veces y refiriéndose a cosas muy comunes como el trabajo, el alimento, el amor conyugal, la familia, la reunión de la iglesia. Así que acompáñenme a Eclesiastés 2, Eclesiastés 2, verso 24. Eclesiastés 2:24, si ya lo tiene ahí puede decir amén. Bien, dice la palabra del Señor: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se deleite en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Muchas veces cuando nos hablan de bebida nos imaginamos el alcoholizarse, pero realmente lo que está queriendo decir aquí es simplemente lo que está delante de nosotros, ¿sí? Comer y beber. Aún en eso y en nuestro trabajo, el Señor se gloria en que nosotros nos deleitemos, porque es un regalo de Él. Es como aquel padre que da a su hijo en un día especial un helado y que espera, es que le guste, ¿cierto? Así que Proverbios 5:19, acompáñenme allí también, por favor. Para los esposos, Proverbios 5:19. Dice, como hablando del amor conyugal, aconseja al esposo: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, deleítate en eso. Salmos 133:1, acerca de la convivencia humana y como sombra de lo que será la iglesia misma, dice Salmo 133:1. Acompáñenme allí también. Salmo 133. ¿Ya lo tiene usted ahí? ¿Sí? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y empieza a describir, es como el óleo sobre la cabeza, como algo que huele delicioso, el cual desciende sobre la barba de Aarón, la baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el río de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que todas estas cosas son don de Dios, y Él se gloria en que nosotros nos deleitemos. En eso lo hablábamos con los hombres, precisamente acerca de qué es adorar a Dios y de cómo se debe adorar a Dios. Y la respuesta es que debemos adorar a Dios como Él nos dice que debe ser adorado, y esto hace parte de lo que Él dice, que cómo debe ser adorado. Es decir, no adoramos únicamente el domingo en la iglesia, en la reunión en los santos, sino adoramos aún cuando damos gracias por todas las cosas. Pero primeramente, sobre estas cosas, por supuesto que está la palabra de Dios. Así que acompáñenme al Salmo 1, verso 2. Y esto es lo que me encanta de estos libros sapienciales o libros de sabiduría, y es que nos muestran una gran cantidad de cosas muy sencillas, pero también cosas muy profundas. Y el Salmo 1 precisamente nos muestra eso. Dice el Salmo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está, no escuché, su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, nuestra alegría más grande es Dios, saber que Él nos ha amado y deleitarnos en su ley de día y de noche. Saber y sentir ese amor manifestado de la manera más grande, que es en Cristo, el verbo, la ley hecha carne. Así es como lo expresa Juan en este famoso pero a veces no tan comprendido pasaje, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que nos ha dado el verbo hecho carne. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces pensamos que esa vida eterna es únicamente después de morir, pero la realidad es que esa vida eterna empieza desde el mismo momento en el que hemos creído. Así que usted y yo ya estamos transitando como nuevas criaturas en vida eterna. La salvación en sí misma es para nosotros, quienes hemos creído, un placer. El placer de sentirnos amados por un Dios todopoderoso que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida en abundancia y vida eterna. Conozco personas y creyentes y no creyentes que vivimos en automático. Olvidamos el don de Dios en las cosas más comunes. Olvidamos qué es exactamente esa vida eterna. Olvidamos la orden de deleitarnos, la orden de Dios de deleitarnos en las cosas comunes que Él pone delante de nuestros ojos. Decimos amarle y deleitarnos en Él, pero no en las cosas que Él hace, y eso no tiene ningún sentido. No podemos decir, oh Dios, yo te amo, pero no amo la vida que me has dado. Oh Dios, yo te amo, pero no amo el plato de comida que me has dado. Porque aquello es contradictorio, porque en eso también se manifiesta la gloria de nuestro Dios. Hay personas que hablan de los placeres de la vida como algo que no es productivo, y aún cristianos que dicen deleitarse en la cruz, pero sin entender lo que la cruz implica en el aquí y en el ahora. El fruto de nuestro trabajo, el placer de una buena comida, de caminar, de reír, de escuchar una buena canción que nos guste, de ver una buena película, de hacer ejercicio o jugar o perseguir al perro, de comer un helado. Y por supuesto hemos olvidado en eso a nuestro Dios, y hemos dejado a Dios como algo únicamente del domingo, o hemos dejado a Dios como únicamente algo acerca de lo que seremos en la vida eterna, y eso es verdad, pero también hemos dejado a Dios en nuestra vida cotidiana.
Y es por eso tal vez que vivimos enfrascados en nuestro celular, viendo algo que sí nos emociona, y no lo que Dios está poniendo delante de nuestros ojos. Por supuesto, no hablo de perseguir el placer por el placer, como lo diría el hedonismo, ¿cierto? No es la búsqueda del placer por el placer mismo, que es en realidad como el mundo vive, sino que más bien es buscar y encontrar la gracia de Dios en todas las cosas. Así que no hablo del hedonismo que destruye al mundo en su falsa idea del placer, sino de ver el mundo que Dios nos ha dado como hombres que ya han creído y son salvos, que entienden que todo Dios lo ha hecho bueno, y que por supuesto también condenan su pecado, señalando en sí mismos los excesos que a veces pudiéramos llegar a caer del placer. La lujuria, el robo, la injusticia, la muerte, la vanidad y todo lo que tiene que ver con el pecado, por supuesto que lo condenan, pero con los ojos de hombres que ya han sido salvos. Y por eso es que el pasaje continúa diciendo: pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Dios te juzgará, o te juzgará Dios, como dice Reina Valera. Porque la realidad, hermanos, es que muchas veces nos dejamos llevar por los placeres sin entender que son don de Dios, sino más bien por los placeres mismos. Y entonces ahí es donde nos desviamos. Pero el Señor, a través de su palabra, Él mismo nos la advierte: sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y ahí es donde hace un cortocircuito en nuestra cabeza, porque dice: ok, el pasaje me dice que me alegre, que me deleite, pero que me va a juzgar por eso. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el Señor mismo nos ha dado los dones, pero nosotros muchas veces los mal usamos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Por tanto, el Señor, conociendo nuestro corazón y nuestro pecado, nos advierte, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. En el libro Sed de Dios, John Piper aborda una de las partes más ricas de la teología, que es cómo en Cristo se redime el mundo material, cómo glorifica un ser humano a Dios al comer, o al disfrutar del arte, o al pasar tiempo con un amigo. John Piper dice que las cosas sencillas en este libro y cotidianas son como rayos de luz. El sabor de la comida, la belleza de un buen diseño, la calidez de un hogar, no están ahí para competir con Dios por nuestra atención, sino más bien para revelarnos cómo es Él. Glorificas a Dios en las cosas sencillas cuando tu alegría al experimentar en estas cosas no se detiene en el objeto, sino que viaja a través del regalo hasta producir una profunda gratitud y adoración hacia el dador de esas cosas. En ese momento, disfrutar una taza de café se convierte literalmente en un acto de adoración. John Piper entiende que, por supuesto, como cristianos y como personas en este mundo también viajamos errantes y que hay dolor a consecuencia del pecado. Pero él dice que debemos pelear por nuestro gozo. Dice e insiste que el remedio contra la amargura no es apretar los dientes y quejarse. El antídoto es la pelea feroz por encontrar el gozo de Dios, que es un regalo de Él mismo a través de su Santo Espíritu. Si el gozo en Dios es un deber, entonces se vuelve en una obra. Pero si se vuelve aplastante y amargante,
Pero cuando yo veo en esas cosas al Señor, estoy viendo esa luz que irradia sobre todas las cosas. Ahora continúa el pasaje, diciéndonos o dándonos incluso más claridad. ¿Qué debemos hacer entonces? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia o la vida son vanidad. Esta palabra vanidad muchas veces se tiende a confundir, porque cuando hablamos en nuestro contexto de alguien vanidoso, ¿a quién nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Probablemente de alguien creído o de un pecado, ¿cierto? Pero la traducción realmente, la palabra que usa en el original es Hebel, que se traduce como humo. Así que vanidad en realidad está queriendo decir humo. Todas las cosas son humo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que se está refiriendo es a eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué el pasaje contendría entonces, como veíamos anteriormente, que sobre todas estas cosas Dios te juzgará? Si hemos hablado que debemos deleitarnos en las cosas de Dios y lo que Él pone delante de nosotros en nuestro camino, ¿por qué, hermanos, aún después de todos los dones de Dios, en nuestra naturaleza somos tan pecadores que empezamos más a amar los dones de Dios y rompemos los límites? Pero Él pesará, como dice la palabra, todo aquello y lo juzgará. Cuando usamos lo que es bueno para lo malo. ¿Cómo puedo entonces yo evitar esto? Y aquí es donde entramos poco a poco a este segundo punto. Acuérdate de Dios. Desde el capítulo 12, verso 1 al 8. Pero antes de leerlo, quiero que me acompañe a Deuteronomio 8, capítulo 11. Deuteronomio 8, verso 11. Reina Valera lo titula como amonestación de no olvidar a Dios. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que, ¿cuál es la manera en la que podemos evitar desviarnos, que Dios, el Señor Todopoderoso, nos juzgue por haber mal usado los dones de Dios? ¿Cuál es? Acuérdate. Acuérdate. Deuteronomio lo titula como no olvides, que es lo mismo que acuérdate. Así que el capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, de tu vida, antes que vengan los días malos. Lamentablemente, olvidar a Dios, que nos ha dado todas las cosas, es algo que está en nosotros, aún a causa de nuestro pecado. Aún el más cristiano de todos es siempre susceptible de olvidar a Dios. Puede olvidarlo con la excusa de la iglesia, por ejemplo, pero olvidar a Dios, olvidarse primer amor. Aún el más cristiano es susceptible de olvidar a Dios. Lamentablemente olvidamos muchas veces a Dios, y el mismo Eclesiastés ya no lo ha señalado. Bien, así que acordémonos de nuestro Dios, no como quien se acuerda de algo esporádicamente por ahí que se le olvidó,
sino teniéndole presente frente a nosotros todos los días, porque Él es nuestro Hacedor. Acuérdate de tu Creador. Y antes que vengan los días malos. Fíjese que aquí el pasaje dice que los días malos, es decir, que estos son los días buenos, no los días malos, porque aún tenemos vida. Y más adelante va a empezar a decir qué son los días malos. Así que acordémonos de Dios, como les dije anteriormente, no como quien se acuerda de algo esporádicamente. Antes que se oscurezca la luz, la luna y las estrellas. Dice el verso 2, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras traducciones, dice antes que se nuble tus ojos. Recuerda que habíamos dicho que todo lo que está delante de nosotros es un regalo de Dios. Entonces ahora usa lo contrario, antes de que se nublen vuestros ojos, cuando ya no puedas ver siquiera lo que Dios ha puesto delante de ti. Recuerda que hablábamos que Dios ha puesto las cosas delante de nosotros, pero habrá un tiempo donde ya no las habrán. Ya no habrán las mismas fuerzas para ver que Dios ha puesto delante de nuestros ojos. Y es por eso que el pasaje entonces empieza a continuar a describir de una manera poética, melancólica, hermosa también, pero de una manera también triste, cómo será nuestro destino de este lado de la eternidad. ¿Alguna vez ha visto una casa antigua que alguna vez fue majestuosa y está en ruinas? Tal vez por la carrera séptima se ven muchas casas que en su momento debieron haber sido muy hermosas, pero hoy en día están caídas, ¿no? Algo así. Y es por eso que él va a empezar a usar una cantidad de metáforas para hablar de que nosotros somos esa casa. Una casa que aún en su juventud, que fue hermosa, naturalmente va a ser poco a poco en ruinas. Así que Eclesiastés utiliza esta impactante imagen para hablarnos de una realidad incómoda pero inevitable: el envejecimiento y la fragilidad humana. Salomón no nos habla desde el pesimismo, como algunos lo leen, sino desde el realismo. Nos invita a mirar nuestro propio cuerpo como esa gran casa que tarde o temprano comenzará a cederse con el paso del tiempo. Así que el texto describe con una serie de metáforas lo que va a pasar con esa casa. Y dice, los guardas de la casa tiemblan. Dice en Reina Valera, cuando temblarán los guardas de la casa. Los guardas de la casa son nuestros brazos, nuestras piernas, los que guardan o sostienen nuestra casa. Dice, los hombres fuertes se encorvarán. Y se encorvarán los hombres fuertes. Los hombres fuertes, relaciónenlo con los hombros. Los hombres fuertes son también las piernas, las rodillas, pero sobre todo la espalda, que en la vejez se encorva. Y dice, los que muelen, en algunas traducciones dicen, los que muelen disminuyen y los que miran por la ventana se oscurecen. Aquí en Reina Valera dice, y se oscurecen los que miran, temblarán los guardas, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran. Aquí es más claro, las muelas se disminuirán, se caerán los dientes. Así de simple. La vista se nublará, y vuelve y repite lo de los ojos, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Sigue hablando de esa casa. Y después continúa, y las puertas de afuera se cerrarán, probablemente refiriéndose al alimento. Ya la persona pierde su apetito por lo bajo del ruido de la muela. Y dice, cuando se levantará a la voz del ave, y aquí ya cambia de tema,
o cambia de ilustración y dice que es como ese anciano que ya no puede dormir y ya con cualquier cosita se despierta. Así que al sonido aún de un pajarito se levantará. Cuando se levantará la voz del ave. Entonces son aquellas personas que ya después, ya de las 4 de la mañana no les coge el sueño, que no soy yo, todavía, me da sueño. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto quiere referirse a la voz. Y la voz perderá su potencia, la voz perderá poco a poco. Las hijas del canto serán abatidas. Y temerán lo que es alto, de que el vértigo que le da a las personas a cierta edad, y habrán terrores en el camino, porque ya ni siquiera pueden ir solos, necesitan compañía para caminar. Y usa otra ilustración, y aquí ya empieza a cambiar un poco el tema de la casa, y empieza a utilizar otras ilustraciones que para esa época eran claras, y para nosotros tal vez no. Y usa que florecerá el almendro. El almendro es un árbol que tiene su hoja verde, pero cuando florece se vuelve gris. Entonces el almendro es verde y cuando su hoja florece se va volviendo gris, como las canas. Y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga. ¿Qué quiere decir que la langosta será una carga? Volvemos también al contexto. Cargar un alimento que era común era la langosta. Y la langosta es un animal que es como medio hueco por dentro, no pesa. ¿Sí? No es como, no sé, una carne, ¿cierto? Sino que la langosta es más bien como no pesa. Pues dice que aún la langosta le pesará, ya no tiene fuerzas. Continúa y se perderá el apetito porque el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna. Y los endechadores, y acá usa otra ilustración, y los endechadores son aquellos también llamadas plañideras, que eran esos hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que cuando la persona fallecía se le hacía como una pequeña procesión hasta donde llegara y se enterrara. Y ellas eran las profesionales en llorar. Eran las profesionales en lamentarse, por eso se llaman las plañideras. Y aquí dice los endechadores, y dicen que andarán alrededor por las calles porque miren que ya la consecuencia, ¿no? Nos decía, fue a la morada eterna y ahora están las plañideras llorando, o los endechadores por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Muy bien, muchas veces hemos escuchado acerca de los distintos momentos en los que Dios nos llama a nosotros vasijas. Dice que nosotros somos como unas vasijas de barro, ¿cierto? Y aquí curiosamente no nos llama vasija de barro, pero nos está llamando un cántaro, un cuenco de oro y un cántaro como algo hermoso, pero que de igual manera se va a quebrar, a romper. Y es que el agua y el cántaro tienen que ver acerca del espíritu que el Señor ha puesto de vida sobre el hombre y como ya el hombre en su humanidad no va a poder contenerlo. Es decir, llegará a un punto que nuestro cántaro, nuestro cuerpo se romperá, por más que sea uno de oro o del material que sea, se romperá, porque no podrá sostener el agua de vida. Y es por eso que después utiliza, se quebrará junto a la fuente y la rueda será rota en el pozo y finalmente el polvo vuelva a la tierra como era. Hermanos, esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad de quién somos. Así que el Señor nos ha dicho, alégrate, porque ese va a ser tu destino. Y va a ser tu destino no porque Él haya querido que sea así, sino va a ser su destino porque Él, a través o a razón de nuestro pecado, lo decretó que fuese así. Así que acompáñame a Génesis
capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 19. Y dice la palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y en polvo te convertirás. Ese es el decreto de Dios, que volveremos a la tierra. Y finalmente ese espíritu volverá a Dios. Algunas personas malinterpretan este pasaje como queriendo decir que entonces todos estaremos en la presencia de Dios. Pero no es así. Los que no han creído no tienen esa esperanza. Y lo vamos a hablar más adelante. Lo que se está refiriendo aquí en el contexto de Génesis, que es el cual cita, se está refiriendo al aliento, al hálito de vida. Porque ese espíritu o ese aliento volverá al que lo dio, volverá al Señor. Y finaliza diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que después de leer esto, probablemente usted quedará tal vez con esa melancolía de lo que se volverá, ¿no? O al menos así lo sentí cuando lo leí. Pero ¿cuál es entonces nuestra esperanza? ¿Qué podríamos hacer nosotros para revocar ese destino trágico y justo del decreto de Dios? Nada. No podemos hacer nada. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Y aquí es donde se presenta el glorioso Evangelio. Que Dios tuviera misericordia de cántaros de polvo y prolongara hasta la eternidad ese gozo. Prolongara nuestro gozo y lo hiciera de una manera mejor que la anterior. Así que usted y yo, ante este decreto, no podemos hacer nada, pero Él sí lo hizo todo. ¿Qué mayor gozo hay para un montón de polvo que habitar y ver el rostro de Dios? La gracia llega hasta tal punto del placer y de la alegría para quienes han creído. Nada que ofrezca este mundo, aun con toda su belleza, se comparará con habitar con el eterno Dios. Pero para eso solo había una manera. Y es a través de Dios mismo hecho carne, a través de Cristo, Hijo de Dios y Hijo de Adán, muerto, sepultado, pero también resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que acompáñenme a 1 Corintios 15, verso 20. Primera de Corintios 15, verso 20. Dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, ha vencido la muerte, primicias de los que durmieron, el único y primero que ha resucitado. Primicia, primero de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice: todos aquellos que han creído. Acompáñenme por favor a Romanos 6, verso 4.
Romanos 6, verso 4. Y en esta epístola de Pablo a los romanos, él no solamente habla de aquella justificación como el perdón de nuestro pecado, sino que va incluso más allá de ese glorioso, por supuesto, perdón. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nótese que no dice vida nueva después de que muramos. Nunca dice eso. Dice porque somos sepultados juntamente con el cuando, en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros hoy ya estemos en vida nueva. Así que cómo se vive y se traduce en cosas prácticas y sencillas en nuestro día a día hoy. Cristiano, no sé si usted y yo alcanzamos a comprender todo esto completamente. Es más, creo que estamos por aprenderlo cada 8 días y por eso venimos acá. Pero tener a Dios en nuestra vida presente en todas las cosas y en todo momento no es una opción. A veces algunos no creyentes pensarán que morir y no estar con Dios es algo normal. Y ellos dicen, bueno, está bien, me va a morir, entonces voy a disfrutar sin límites esta vida. Pero no entienden lo que dicen, porque no saben lo que significa no estar con Dios por la eternidad. Que Dios no habite en nada por la eternidad. Y más aún que lo que habite sea su ira sobre nosotros. Así que no entienden lo que dicen cuando dicen que es cualquier cosa y al polvo, porque no entienden quién es Dios. Disfrutan aún ellos también de la gracia común que Wesley hablaba, la gracia común, aquella gracia que ellos también pueden disfrutar, porque finalmente ellos también pueden disfrutar de un plato de comida y disfrutarlo en esa gracia común, pero no comprenden su desastre al no haber creído en el Hijo del Hombre. Así que Dios a nosotros que hemos creído y en su gracia y por su obra en la cruz no nos abandone, solo podría dejarnos una cosa, y es alegres en Él. Y si usted no ha creído o alguien aquí no ha creído, recuerde estas palabras, que si usted quiere vivir al máximo, viva con Dios. Y si usted quiere vivir el placer al máximo de la vida, viva con Dios a través de su Hijo. Si usted quiere conformarse con el mal uso del placer, del pecado, solamente está, como decía Lewis, jugando con barro y olvidando que el Padre al otro lado está esperándolo en una playa hermosa, deleitándose en el barro, pero no viendo lo que le espera. Nosotros que hemos creído, hoy podemos asegurar que estaremos en esa playa y que estamos hoy en esa playa. Así que, como dice el autor, podemos comprender estas palabras y decir, me alegro desde mi juventud y me acuerdo del Dios que está delante de mí y pone los deseos de mi corazón y delante de mi vista. Así que oremos. Señor Todopoderoso, Señor glorioso y majestuoso, hermoso, precioso, Señor, que te has manifestado en la cruz del Calvario, Señor, pero que aún hoy, oh Dios, te manifiestas a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu que sostiene esta tierra, Señor, que sostiene las grandes maravillas del universo, Señor. Tú que de tu mano, oh Dios, has dado todas las cosas y por tu mano has dado a tus hijos, Señor, y a ninguno le has dejado sin nada. Oh Dios, a ti nos dirigimos, Padre. Tú que eres el Rey, tú que eres santo y eterno, Señor, nos has visto, oh Dios.
Y nos has amado a tal manera, oh Dios, que te has entregado para que aún, no conforme con hacernos disfrutar de todas las cosas que nos das en este mundo, oh Dios, nos has entregado el placer más grande que es tu Hijo, Señor, que es tu Hijo y que es hoy también tu Santo Espíritu, Señor. A ti nos dirigimos, Padre. Yo te pido que nos permitas, que abras nuestros ojos y nos permitas ver la vida tal cual es. Que nos permitas ver la vida con la belleza tuya. Que nos permitas ver la vida con el don tuyo, Señor. Que nos permitas disfrutar y alegrarnos en todas las cosas que vienen de tu mano, oh Señor. Yo te doy gracias, Señor. Tu iglesia te da gracias porque has cambiado nuestro lamento en baile. Oh Señor, como dice el salmista, has cambiado nuestro lamento, has cambiado nuestro deseo